Muy bienvenidos a esta mesa redonda. Continuamos en este mini fórum sobre transformación digital y hoy tengo el gusto de moderar una mesa especializada sobre una temática que creo que va a ser de vuestro interés. Mi nombre es Yolanda Rodríguez, soy la directora de área de empresa de la Facultad de Empresa y Comunicación y hoy hablaremos en esta mesa redonda precisamente de procesos de gestión del cambio ante las transformaciones digitales de instituciones, de organizaciones, de empresas y, por qué no, también del sector público. Nos acompañan en esta mesa redonda dos ponentes de altura muy relevantes precisamente por su actual profesión y vínculo especializado. En primer lugar, tengo el gusto de presentar a Constanza Engativá Rodríguez. Constanza es especialista en gerencia de sistemas informáticos, ex subdirectora para las competencias digitales del Ministerio de las TICs en Colombia, especialista en ciudades inteligentes con una altísima experiencia en alta dirección. También es una speaker habitual en el ámbito internacional sobre cuestiones de transformación digital. Ha sido la primera presidenta de Raxel, y para quienes no sepáis qué es Raxel, Raxel es una de las redes más importantes latinoamericanas de salud digital y que está apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Jefa de tecnologías y jefa de planeación del Ministerio de Salud, también consultora de proyectos de ciencia, tecnología e innovación y coordinadora de gobierno digital. Y, por supuesto, también vamos a mencionarlo, estudiante del MBA Tech en la Universidad Internacional de La Rioja. Bienvenida, Constanza. Gracias, Yolanda. Un gusto inmenso de poder estar aquí en esta mesa redonda. También es un gusto para nosotros. Y acompañándonos igualmente en esta mesa tenemos a Ángel Martín da Silva, es responsable de Ingeniería de Turbinas de Siemens Gamesa. Un profesional multidisciplinar, atesora más de 20 años en el ámbito del sector eólico, con una completa visión técnica e integral de lo que supone, de lo que representa diseñar aerogeneradores, y además también ha tenido mucha experiencia en liderar proyectos de transformación digital, liderar equipos numerosos de ingeniería en entornos complejísimos, los multiculturales y los internacionales. Y también ha sido alumno y egresado del MBA. Bienvenido, Ángel. Muchísimas gracias, Yolanda. Un placer estar aquí y con Constanza compartir esta mesa. Bueno, pues si os parece, vamos a iniciar esta mesa redonda situando a todos aquellos que nos están viendo en directo. Todos somos conocedores del tipo de entorno y de realidad que vivimos. Estamos demandando la inmediatez, la accesibilidad de todo aquello que consumimos, de todo aquello que queremos experimentar, bien sean productos tangibles, productos de entretenimiento, hasta incluso servicios públicos, educativos y sanitarios. En definitiva, estamos muy interconectados con el fin de poder consumir bienes y servicios. Mi pregunta, primero, para situarnos, Constanza, Ángel, ¿cómo podemos valorar, calibrar el estado de la sociedad digital en la que vivimos? ¿Todavía nos queda mucho trecho? ¿Estamos en un estadio incipiente? ¿Cuál es la perspectiva que tenéis de la sociedad digital del siglo XXI? ¿Qué tal, Constanza? Comencemos por ti. Sí. Vale, Yolanda, gracias. Bueno, haces una pregunta muy interesante, Yolanda, en el sentido en cómo la valoramos, es que qué tan evolucionados estamos, y sería muy complejo llegar a una conclusión y decir estamos en un término medio, estamos avanzados, porque a la final la tecnología viene evolucionando de una manera muy rápida, en la que no solamente la industria o las empresas y el Estado, pues ir a esa velocidad va a ser un poco complejo. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que estamos definitivamente viviendo una sociedad digital, porque esta tecnología desempeña un papel fundamental, pero sobre todo central en la vida cotidiana de todas las personas. Influye principalmente en muchos aspectos, como tú lo mencionaste, en el consumo, en la educación, en el entretenimiento, en la comunicación, en el trabajo y demás, en donde definitivamente todos los días cada vez más personas estamos utilizando dispositivos digitales de una manera generalizada. De hecho, ya el móvil hace parte de nuestro feed diario. El acceso a Internet, prácticamente muchísimas personas en el mundo
no hacemos casi absolutamente nada sin acceder a Internet, todas estas necesidad que tenemos de educarnos, de lo que ya mencionaste, como para no repetirlo, la transformación de las industrias, esta tecnología digital ha transformado industrias enteras. Y no estamos hablando únicamente de la inclusión o la transformación digital de las organizaciones, sino la transformación de la industria. Y vemos cómo la industria de la música se transformó, la industria de la televisión, del cine, el comercio minorista ahora se está transformando de una manera impresionante. La educación, la pandemia nos dejó una evolución importantísima, pero sobre todo dinamizó la transformación de estas industrias y vemos cómo industria del turismo viene evolucionando un poco más todavía y bueno, y ya veremos otras industrias más que se van a revolucionar y van a transformarse de una manera impresionante. El uso de las redes sociales, el Big Data, la educación en línea en la que hoy estamos, miremos unir que de verdad que es una de las universidades, por no decir que la universidad más grande en Internet del mundo, en donde desde cualquier rincón del mundo estamos accediendo a los programas. Orgullosísima estudiante de UNIR y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esta sociedad digital. Pero yo quiero hablar algo importante, Jolie, es que si bien es cierto, vamos en un avance importante, se está introduciendo la tecnología en todos los sectores, está revolucionando industrias, pero tenemos unos retos muy grandes, ¿sí? Nos ha dado oportunidades, beneficios y demás. Pero estos desafíos grandes que tenemos la mayoría de los países, pero sobre todo los países tercermundistas, está en la brecha digital. Esa brecha digital que definitivamente... De eso, si te parece, Constanza, vamos a hablar un poquito más adelante. Vale. Porque es muy interesante lo que apuntas. Apuntas que efectivamente no en todos los ámbitos geográficos se está experimentando este tipo de procesos pues, de la misma forma, con la misma intensidad, con el mismo calado. Y yo creo que eso es muy importante. Y tener hoy esta oportunidad de compartir mesa pues, con esa perspectiva que tú nos brindas, Constanza, desde Colombia y la perspectiva que nos puede incluso apuntar Ángel, que ya voy a lanzarte a ti la cuestión, desde España, nos puede ayudar a entender que hay distintas velocidades y ritmos y problemas, aunque haya también aspectos en común, pero hay que ser conocedores de que hay realidades conviviendo muy diferentes. Ángel, coméntanos, ¿qué apreciación nos harías tú sobre la sociedad actual digital? Pues fíjate, Yolanda, aunque haya esas diferencias locales y geográficas, uno de los hechos más evidentes, lo ha mencionado Constanza y lo has mencionado tú también, es que estamos totalmente conectados y esa conexión es global, es a lo largo de todo el planeta y en todas las áreas geográficas prácticamente. Entonces, lo que ocurre es que este proceso de transformación digital avanza más o avanza menos en un área local dependiendo de esas dificultades que tú te encuentres. Pero a nivel empresarial, todas las empresas quieren avanzar, todos los departamentos de marketing quieren tener la máxima digitalización o transformación digital que ya mencionaremos, ¿no? Para llegar al máximo número de clientes. En España sí que se percibe que las empresas persiguen el uso de esa tecnología que ya está ahí, que está ahí en sus manos y que ahora lo que tenemos que darnos cuenta es en cómo aprovecharla para ser empresas más eficientes, para generar nuevos productos, para generar negocio, para crecer. Pero a nivel gubernamental, pues hay diferencias porque el objetivo no es enriquecerse, el objetivo es dar un mejor servicio a la sociedad, dar un mejor servicio sanitario y yo creo que en ese sentido hay mucho camino por hacer. Hay mucha confusión entre lo que es digitalizar y transformar digitalmente. Y en España pues nos queda mucho camino de compatibilidad, de muchos proyectos que a lo mejor pues se desarrollan aisladamente y luego los avances no son compatibles los unos con los otros, de integración, pero bueno, estamos ahí. Y Constanza ha hecho un apunte que creo que es muy interesante. Cuando vamos avanzando es una carrera, pero es que cuando ya has conseguido aplicar aquello que tú creías que era la tecnología más avanzada, esa ya no es la tecnología más avanzada. Ha salido otra tecnología que esa que tú estás usando es obsoleta. Entonces, saber decidir cuánto invertir, en qué invertir y cuándo parar es una lección que todos tenemos que aprender. Interesantísimas las reflexiones que nos están lanzando sobre la mesa y te voy a tomar la palabra en una cuestión que has apuntado y que creo que es muy relevante. Estamos ahora aterrizando
a todas las personas que nos están siguiendo en directo la cuestión básica de la transformación digital. Y has dicho, una cosa es digitalizarse y otra bien diferente es transformarse digitalmente. A mí me encantaría, con ayuda vuestra, voy a comenzar por ti, Ángel, dado que has sido el que has apuntado esa diferencia, que nos ayudes a entender que una cosa no es exactamente la otra. Quizá estamos muy abocados, cuando hablamos de transformación digital, por la tecnología. Quizás pensemos que transformar digitalmente es simplemente dar cabida a nuevas tecnologías, pero ¿es solo hablar de tecnología? No es solo hablar de tecnología, aunque la tecnología, a mi entender, es un medio para lograrlo. Tienes que aplicar la tecnología. Digitalizar, tú puedes digitalizar un proceso en una compañía, en una industria que se dedique a fabricar, pues puede automatizar su proceso de fabricación, puede automatizar mediante digitalización la información que obtengo. Pero cuando hablamos en términos de transformación digital, a lo que nos referimos es a transformar el negocio, no porque ahora esté digitalizado, sino que generamos nuevas fuentes de ingresos, nuevos modelos de negocio y transformamos nuestro negocio. Eso en una industria pesada, en la que, por ejemplo, si fabricas aerogeneradores, pero me vale lo mismo fabricar coches o fabricar cualquier otro tipo de producto con ese tipo de industrialización, tú vas a seguir viviendo de vender coches o de vender aerogeneradores, pero puedes generar nuevos servicios, nuevos productos que le den valor añadido al cliente a través de la digitalización. Eso es transformarse digitalmente. Cuando tú generas ese nuevo modelo de negocio o ese nuevo producto o servicio y monetizas por él. Sin duda. Vamos a preguntar a Constanza, ya que estamos adentrándonos en el concepto, lo estamos entendiendo, yo creo que a la perfección gracias a vuestros planteamientos. Desde la experiencia que atesora de la realidad colombiana y siendo una speaker habitual de transformación digital, ¿cuáles son los cambios que debe acometer una organización, una empresa, cuando realmente da ese paso en firme hacia la transformación digital? Está claro que la tecnología es clave, es un factor, pero podríamos decir que es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Cuáles serían los otros cambios o qué otros pasos ha de dar esa empresa que se inicie en la transformación digital? Bueno, como lo mencionaba Ángel, hay toda una serie de pasos, ¿no? Unos procesos que implican un compromiso sobre todo. Pero lo más importante es que desde la alta gerencia pueda generarse esa planificación estratégica y la comprensión clara de los objetivos, pero sobre todo del alcance que se quiere de la transformación. Y Ángel lo decía muy bien, y es en qué momento parar, de manera estratégica, en qué vas a invertir. Y es importante que todas las organizaciones como primera medida definan muy bien esa visión y esos objetivos como primer paso para poder llegar a una transformación digital que definitivamente va a beneficiar a las empresas y va a alinear con sus objetivos estratégicos a largo plazo. En la alineación entre objetivos estratégicos y la visión y los objetivos de la transformación digital deben caminar de la mano. Por otro lado, importante también es cómo es el estado actual de las organizaciones. Hay que realizar esa evaluación exhaustiva sobre el estado actual en términos de tecnologías, de procesos, de cultura organizacional, pero sobre todo también de capacidades digitales. Eso va a ayudar a que encontrar cuáles son las áreas más débiles o cuáles son las oportunidades de mejora que deben realizar o en dónde deben enfocar sus esfuerzos. Por supuesto, involucrar a las partes interesadas y todos los pasos que normalmente una organización realiza en el momento en que quiere hacer una transformación, involucrar a las partes interesadas, priorizar las iniciativas. No en todo se puede invertir, como nos lo mencionaba Ángel. Hay que identificar y priorizar esas iniciativas de transformación digital que van o desde la producción o el relacionamiento con el cliente. ¿A dónde voy? Específicamente, pero sobre todo que dé un impacto potencial sobre el negocio y la viabilidad. La estrategia es importante, ¿no? La estrategia digital, desarrollar una muy buena estrategia que vincule a todas las partes, a la organización, o por lo menos esas personas estratégicas dentro de la organización, para que toda esa estrategia sea parte de todos, no sea algo impuesto. Por supuesto, la implementación de las tecnologías clave no todas las tecnologías de cuarta revolución aplican para todas las organizaciones. Hoy todo el mundo habla de big data, inteligencia artificial,
todo el mundo quiere empezar a decir cómo voy a la nube, cómo voy con el Internet de las cosas, pero no en todos los negocios aplica. Entonces sí es importante trabajar en esto, más lado de la cultura digital, medir, evaluar el proceso es fundamental, pero no quisiera como seguir ahí porque si me deja seguir hablando no termino y creo que sí es importante todas las etapas de planeación, ejecución, en la ejecución la medición es fundamental, pero que sean, que todas las partes interesadas, no solamente los empleados, la alta dirección, sino también los clientes puedan ser parte integral de la planeación, ejecución y seguimiento de esa estrategia de transformación digital. Constanza, Constanza, Perdón, perdona, Yolanda. Hay un par de adelante, cosas, adelante. hay un par de cosas que has mencionado que son muy, muy interesantes y que yo creo que forman parte de lo que es la gestión del cambio, ¿no? La involucración del top management de la compañía, fundamental, porque siempre vamos a encontrar esa resistencia, no solo porque sea una transformación digital, sino que ante cualquier transformación digital o no digital que vayamos a realizar en una empresa, en una entidad, siempre vamos a encontrar esa resistencia. Vivimos en un entorno VUCA, pero somos seres humanos y a los seres humanos la incertidumbre nos genera pues intranquilidad y por eso se produce esa resistencia al cambio. Y en esa gestión es muy importante pues todos los aspectos que tú has mencionado de tener una visión, explicar adecuadamente esa visión, comunicarla. ¿Qué pasa si no hacemos este cambio y qué pasa si sí hacemos ese cambio? Y hay que llegar a un convencimiento. Mira, yo tengo un ejemplo ya de hace unos cuantos años de resistencia al cambio simplemente porque somos seres humanos. Fijaros, os hablo de incluso nada de las tecnologías que estamos hablando ahora del Big Data, simplemente cuando tuvimos capacidad de computación suficiente y capacidad de cálculo suficiente para poder realizar lo que se llaman simuladores hardware in the loop, que lo que hacen es simular sistemas complejos que es muy costoso fabricar para que tú puedas evaluar el comportamiento, probar su funcionamiento antes de fabricarlos. Antiguamente, en aquellos años, cuando, por ejemplo, se fabricaba un aerogenerador, se construía el aerogenerador y se hacían las pruebas que fueran necesarias y con el aerogenerador construido, con lo que eso implica de costes, plazos, tiempos de pruebas, dificultad de resolución de problemas. Cuando se desarrolla esa tecnología, pues ya todo el mundo hace hardware in the loop, que es a través de un simulador y un computador, se hace un modelo matemático de ese sistema que es el aerogenerador y se hace todo mediante simulación. Toda esa simulación, cuando te encuentras un problema, es muchísimo menos costoso de solucionar. Bien, pues a pesar de las evidentes ventajas de utilizar un sistema así, al principio la resistencia estaba ahí. ¿Este sistema que simula refleja la realidad de verdad? Si yo lo pruebo aquí y aquí funciona bien en el entorno de laboratorio, luego en la máquina real, en el sistema real, ¿va a funcionar adecuadamente? Y entonces la tendencia era, vale, tenemos este sistema que en una compañía permite ahorrar millones de dólares en pruebas, viajes, prototipos, y inicialmente no lo aprovechábamos los primeros años lo suficiente porque no había la confianza suficiente de que la tecnología nos pudiera dar esto. Y creo que ahora está ocurriendo lo mismo. Tenemos tecnologías muy avanzadas para hacer muchísimas cosas, pero las empresas y las entidades gubernamentales también necesitan su pasito a pasito para ir ganando confianza en la tecnología, decir, esto funciona. Y eso hace pues, que el camino tenga sus obstáculos y que esos obstáculos haya que gestionarlos para vencer esas resistencias al cambio, que no son negativas, que son naturales e inherentes al propio ser humano, desde mi punto de vista. Pues hablando de resistencias y de obstáculos, ya que habéis sacado los dos esos términos, yo creo que es el momento, ¿no?, de sacarlos sobre la mesa, porque efectivamente una cuestión es la teoría, lo que debiera ser. Yo creo que Constanza nos ha hecho una exposición fantástica de lo que debiera ser un proceso de transformación digital en el sentido óptimo, idílico, me atrevería incluso a puntualizar. Ángel, tú nos has ayudado con tu ejemplo incluso a ver que no siempre lo que debiera ser es lo que termina siendo. Y partiendo de ahí, sí que sería interesante detectar y ayudar a quienes nos están siguiendo esta mesa redonda
a detectar esos frenos, esos problemas, a ponerles nombres y apellidos. Habéis hablado de la resistencia al cambio, pero más allá de la resistencia al cambio, ¿podríamos detectar también otros posibles frenos o fricciones que puedan encontrarse las empresas o las organizaciones cuando quieren acometer un proceso de transformación digital? Ángel. Yo creo que sí. Yo creo que hay, como Constanza decía antes, el primero es el apoyo del top management y cómo esa estrategia, que ya no es pura resistencia al cambio, es cómo capilarizas al resto de la organización, cuál es la estrategia de la organización. Hay veces que las estrategias pues, se definen, ¿no? ¿Qué os voy a decir? En los comités de dirección y en el top management, pero se definen a un determinado nivel. Luego esas estrategias tienen que ir calando dentro de la organización y adaptando el mensaje al contexto del departamento en el que se está interpretando esa estrategia, de tal manera que cada departamento pueda saber cómo aporta a la estrategia en su día a día. Si no, al final lo que ocurre es que en los niveles más abajo de la compañía, en los niveles más ejecutivos, del ingeniero que hace el diseño, bueno, se hablan unos términos que no se entienden y que por tanto no se sabe cómo ayudar a que eso salga adelante. Entonces, tener una correcta visión y lograr que esa visión se reinterprete y se capilarice a lo largo de todas las capas de la organización es una de las grandes dificultades. Y no se consigue a base de comunicar todos los días lo mismo, sino a base de reinterpretar y de tener un equipo de mandos intermedios que interpretan adecuadamente la estrategia y la adaptan al contexto de la actividad que ellos dirigen o del departamento que ellos dirigen. Yo creo que esa es una de las grandes dificultades que ocurren. Compartimos esa visión, porque una transformación digital es un proceso que implica un cambio organizacional muy profundo, un cambio incluso, yo diría, ¿no?, de todo el acervo cultural y valores de la empresa, de la institución, y eso siempre es un salir de la caja, ¿no?, como solemos comentar coloquialmente. A mí me encantaría preguntar a Constanza, desde su conocimiento de la realidad de Colombia, si se ha enfrentado alguna vez, incluso, a título personal, en su expertise con este tipo de situaciones, de resistencias al cambio, de quizás una falta de liderazgo en esa organización que han podido a priori ser un freno al éxito de la consecución de ese proceso de digitalización. Claro que sí, Yolanda, que sí me he enfrentado todas las veces, en todas las organizaciones, sobre todo en el Estado, porque a la final en el Estado tú trabajas desde dos aspectos y lo hablo desde la experiencia como CIO. Y es que como primera medida tienes que garantizar, liderar una estrategia de transformación digital porque la gente equivocamente cree que quien debe liderar una estrategia de transformación digital es el líder de la oficina de TI, ¿sí? Cuando el líder de la oficina de TI tiene que encargarse de que los sistemas, de que la tecnología, que además está obsoleta, tiene que funcionar y aparte también tiene que sensibilizar, evangelizar, convencer, corregir a todos los niveles, desde la alta dirección, los mandos medios, a todos los sentidos. Entonces es muy, muy complicado, pero quisiera yo le hacer un énfasis muy grande y es que a la final siempre hemos hablado mucho sobre la resistencia al cambio, la falta de la cultura organizacional orientada a la innovación y a la transformación o a la adaptabilidad y demás, o también, por ejemplo, la falta de de ese talento y de o esa escasez que tenemos de talento digital o de las habilidades especializadas que tenemos en diversas áreas, no solamente en Colombia, yo me imagino que pasa en muchos países del mundo, pero quiero hacer énfasis como líder de tecnología en tres aspectos importantes y es en lo que la mayoría de las organizaciones públicas o privadas fallan y es que decimos, nos vamos para la transformación digital porque está en boga, porque está de moda, porque debemos hacerlo, porque está regulado, porque hay que orientarnos allá. Y lo que nos la pasamos haciendo campañas, ¿sí? En donde tratamos de mensajes y demás, pero se nos queda un elemento fundamental y es que la tecnología que existe en la mayoría de las organizaciones está obsoleta. En muchas empresas luchamos con sistemas y tecnologías que hoy ya no tienen soporte, sistemas de información federados, bases de datos completamente desorganizadas o sistemas que simplemente están diseñados para satisfacer unas demandas de una economía que ya pasó.
de una actualidad que ya no existe, ¿sí? Entonces, la modernización de esa infraestructura tecnológica puede ser costosa y compleja. Y esa quizás es uno de los retos más grandes que tienen las organizaciones cuando dicen vamos por una estrategia de transformación digital y cuando el líder de TI te dice el cambio de toda la tecnología nos vale $5 millones y todo el mundo, comencemos con la sensibilización y la organización y el cambio, la gestión cultural de las organizaciones, pero hay que hacerlo. Por otro lado, los datos y la analítica, porque lo primero que quiere un CEO en una compañía es, dígame ya qué necesita, qué quiere mi cliente, cómo quiere consumir mi producto o mi servicio, o qué es lo que realmente están pensando los ciudadanos, o los ciudadanos cuáles son las enfermedades prevalentes en el país que tenemos en los sistemas de información. Lo que no vemos es que la gestión de datos por años ha resultado o ha sido muy ineficiente y las faltas de capacidades analíticas pueden llegar a dificultar una toma de decisiones informadas de estas personas de la alta dirección, pero sobre todo de la personalización del servicio al cliente, de esa experiencia al cliente. Y las empresas es fundamental, y este es un consejo a todos quienes estén viendo, es fundamental que inviertan en herramientas y en habilidades para el análisis de datos, pero sobre todo para aprovechar su máximo de información y no digamos nada de la seguridad informática. ¿Qué me dicen? Hoy ya no podemos decir es que yo estoy preparada. Una empresa no puede llegar a decir que está preparada para un ataque cibernético o que no lo van a atacar. Más bien pregúntese es cuándo lo van a atacar y si realmente podría siquiera llegar a mitigar el efecto del riesgo. Entonces yo creo que hay estrategias de transformación digital que si usted no incluye grandes estrategias fuertes de seguridad cibernética, de datos analítica, de datos y su analítica, y de sacar esta tecnología obsoleta, posiblemente todas estas estrategias de gestión del cambio, cultura organizacional, que siempre la vamos a encontrar, que siempre va a haber. Yo creo que eso va a dejar de existir cuando nuestras generaciones ya no existan, cuando solamente existan las generaciones de nuestros hijos, que están totalmente interiorizados en la innovación y en la transformación y de hecho tienen una resistencia a lo que nosotros somos, ¿sí? Entonces, pues vamos a lidiar con la resistencia al cambio hasta que nosotros no existamos, pero vamos a tener que hacerlo y creo que es parte de lo que los líderes de las organizaciones tienen que tener en su mente de que lo vamos a tener que hacer. Sin duda, yo también comparto la visión que nos acabas de dar, Constanza. Y de nuevo, un compendio de ideas excelentemente bien hilvanadas sobre todos los posibles problemas, frenos, más allá de la resistencia al cambio, como es precisamente esa falta de visión analítica del dato, porque el dato hoy por hoy es muy relevante, la información, los KPIs, el poderlo medir de alguna manera, ¿no? Saber cuál es el hito al que llegar y poderlo cuantificar. Si os parece, dado que ya hemos esbozado pues muy bien toda esa problemática de posibles fricciones y frenos a la transformación digital, nos podríamos pasar a hablar sobre la IA, ¿no? Que también es una temática hoy por hoy muy frecuente en muchas conversaciones. La inteligencia artificial, no solamente el Big Data y el Internet de las cosas, está haciéndose presente en nuestras vidas y también está, obviamente, influyendo en los procesos de transformación digital. Y la IA también trae vértigos, trae miedos, trae posibles inquietudes o amenazas a quienes forman parte de las organizaciones, de las instituciones, quizá ante el desconocimiento de las repercusiones que puede traer en el día a día de esa organización. Lo comentaba anteriormente Ángel con el ejemplo de la simulación, del simulador, y de lo poco que se llegó a utilizar en unos comienzos hasta que se ganó confianza por parte de la organización para hacer uso de ello. Pues atendiendo a justamente esto que estoy planteando, ¿cómo creéis que la IA puede impactar en los procesos de transformación digital y cómo podríamos afrontar positivamente el hecho de que quizás sea necesario un cambio de perspectiva en la capacitación, en la formación de nuestros profesionales, que ahora vamos a hablar precisamente de ese tema, si os parece? Constanza, comentamos contigo. Wow. El otro día tenía un debate con un amigo sobre la inteligencia artificial, ¿no?
y raramente la gente tiene un concepto sobre las nuevas generaciones que tienen, que ellos de manera natural van a aprender muchas cosas y demás. Y él lo decía porque está en un ambiente favorable económicamente, pero quienes hemos trabajado en el Estado en países tercermundistas encontramos que todavía vamos a encontrar muchas brechas, sobre todo para estos nuevos jóvenes, estos jóvenes y estos niños que no tienen acceso a la tecnología. Y yo hacía una comparación sobre estos niños que no tienen acceso a la tecnología, por tanto las competencias que tienen para su evolución en la misma son bastante grandes. Lo mismo sucede con el tema de la inteligencia artificial y es que si bien es cierto que la inteligencia artificial es como el Internet, como la revolución industrial y demás, y es que genera mucha preocupación sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, ¿sí? Sobre todo en la sociedad en general. Y es muy válida, sobre todo, y ha sido un objeto de debate muy grande durante los últimos años. De hecho, hay muchas personas muy reconocidas en donde hablan de que definitivamente va a eliminar al hombre, va a dejarlo de lado y demás, pero hay que verlo desde una oportunidad. Y es que si bien que la inteligencia artificial tiene un potencial de mejorar no solamente la eficiencia, la productividad y sobre todo la calidad de vida en muchos aspectos, en muchos sectores, salud, educación, retail, ventas, etcétera y demás, también plantea unos desafíos importantes, especialmente en términos de reemplazo de roles y de funciones humanas, que es lo que creo, Yoli, nos quieres llevar un poco más allá. Y hay unas áreas y sectores que probablemente experimentarán definitivamente esa reestructuración significativa o incluso una reconversión completa debido a la adopción de la inteligencia artificial. Y en esa conversación que les digo que teníamos, yo les decía, a la final el hombre es tan único e irrepetible que nos hemos adaptado siempre a los cambios. En el momento en que el hombre dejó de usar su cincel para tallar la piedra y empezar a ser agricultor, ganadero y demás, pues así va a pasar con nosotros. Y es que más bien es el reconocimiento de que la inteligencia artificial no va a parar, que la evolución de esa tecnología no va a parar, sino que cada día va a evolucionar más y más y más. Nos tiene que llevar es a un análisis sobre lo que yo voy a hacer con esa tecnología que está disponible para mí para fortalecer mis skills, mis capacidades frente a lo que yo quiero hacer y monetizar, ¿no? Entonces, ¿quiénes vamos a sobrevivir? Los que somos conscientes de que la inteligencia artificial me va a potenciar mis skills, va a trabajar, va a mejorar a todos los clientes a los que yo les ofrezco mis servicios o a mis estudiantes o al Estado, porque yo voy a meter inteligencia artificial en todos los proyectos que realice para automatización de tareas repetitivas, conducción automatizada, todos los temas de financieros, la atención médica, la posibilidad de que un médico sea un poco más preciso en el diagnóstico o en temas de interpretación de datos genómicos o en asesoramiento médico, etcétera. En la misma asesoría y atención al cliente, yo creo que es fundamental. Y aquí el mensaje es, hay una evolución, no va a parar, no va a parar. Y es, ¿qué estás haciendo tú con este conocimiento tan importante, con esta tecnología fundamental para mejorar, potenciar y sobrevivir? Es una excelente pregunta que lanzamos a quienes nos estáis siguiendo en directo en esta mesa. Y me encantaría conocer, Ángel, tu perspectiva sobre estas valoraciones que nos ha compartido Constanza. Está hablando que debemos ser flexibles, debemos no negar la mayor. Estamos ante un entorno que va dirigido de una forma acelerada precisamente a la implementación de la IA como una oportunidad. Cuidado, observémoslo desde ese punto de vista en todo tipo de ámbitos de la realidad, pero sería interesante conocer cómo podríamos prepararnos ante este nuevo entorno desde el punto de vista de competencias, conocimientos, lo ha mencionado antes también Constanza, habilidades, skills. ¿Qué tipo de competencias, de conocimientos, de habilidades debiéramos atesorar los futuros profesionales que vamos a convivir los próximos años con la IA en mitad de los procesos de digitalización? Adelante, Ángel. Pues fíjate, Yolanda, que yo te diría que hablar de los próximos años, en qué capacitarse en IA, quién lo sabe, ¿no? Porque está evolucionando tanto que a lo mejor lo que te diga ahora, dentro de 3 años, decimos, esto ya
te lo hace una inteligencia artificial. Yo creo que hay que convencerse, la IA está aquí, eso es una realidad, como decía Constanza, hay que aceptarla, pero además yo soy un firme convencido de que la IA está aquí para mejorar el mundo. Y si la IA está aquí para mejorar el mundo, bueno, pues puede ser cierto que hay tareas más repetitivas que la inteligencia artificial va a sustituir porque las va a hacer más, de forma más eficiente, y que entonces hay trabajos a día de hoy, profesiones a día de hoy, perfiles a día de hoy que desaparecerán, pero aparecerán otros. La interpretación de los datos. Mira, hay un tema que es muy interesante, que es el tema del arte. Yo todavía, y esto es muy personal y muy de mi manera de pensar, ni siquiera es el background, es experiencia vital. Una IA va a poder pintar un cuadro seguramente muy bien, pero seguramente un ser humano valore el cuadro pintado por un pintor humano. Entonces va a haber áreas que, aunque en principio digamos, pero si una IA ahora mismo tú le dices, quiero que me dibujes un elefante volando en el universo, y te hace un cuadro con una creatividad tremenda. Pero el ser humano es ser humano, y tiene una parte y un corazoncito y una empatía que la IA no va, creo, a tener, y va a tardar mucho en alcanzarlo. Yo por lo menos estoy seguro que no lo veré. Sin embargo, la IA, hablando de brecha digital y de, pues como decía Constanza, ¿no? Hay zonas del mundo donde esa tecnología no está, pero la IA permite que un cirujano que antes, hace 20 años, si tenías un problema grave y el mejor cirujano del mundo estaba en el hospital de X país y era inalcanzable para ti, la IA va a permitir a día de hoy que ese cirujano te opere en remoto, que tengas acceso a la persona con más capacitación del mundo, aunque sea un robot el que ejecute la operación y el procedimiento, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de cómo la IA nos va a mejorar. Los chavales y las personas jóvenes a día de hoy, sin duda, los que os guste la informática, los que os guste la tecnología, el análisis de datos, la inteligencia artificial, los algoritmos de aprendizaje. ¿Cómo quitar el sesgo a los algoritmos de aprendizaje? Porque una cosa muy interesante por la que hemos pasado muy rápido, Constanza decía antes, los datos, ahora tú sabes con qué calidad tienes que generar los datos, pero los datos que hay del pasado son los datos que hay del pasado. Y esos datos, por cómo era nuestra cultura, muchas veces están sesgados. Y cuando tú pones a una inteligencia artificial a aprender de esos datos del pasado, pues esa inteligencia artificial va a tomar decisiones con esos datos sesgados. Y un ejemplo muy claro ocurre en los recursos humanos cuando una IA hace el primer filtraje de los currículums y de la experiencia, ¿no? Si tú coges una IA que hable de los grandes y de las grandes inventoras a lo largo de la historia, va a encontrar muchísima más información de los grandes inventores, porque ese sesgo está ahí. ¿Cómo vamos a conseguir que el algoritmo de aprendizaje elimine ese sesgo? Generando dato nuevo que no tenga ese sesgo ahora, ¿no? Entonces, el mundo de los datos, el aprendizaje, el mundo de la tecnología es en el que yo creo que las personas a las que esto les guste se tienen que dedicar, pero no significa que todos tengamos que ser tecnólogos, porque va a haber una IA y si no hay una IA yo no voy a trabajar. Estoy seguro que va a seguir habiendo panaderos que harán pan muchísimo mejor porque utilizarán tecnología avanzada, pero los panaderos seguirán haciendo pan. Lo que apuntas, Ángel, es muy relevante y creo que es algo de lo que me gustaría aprovechar en estos últimos minutos. La transformación digital no solamente es un proceso visto desde un tecnólogo, porque ya hemos apuntado que no es solo tecnología, que es cambio organizacional, que es en definitiva cambio cultural, que es gestión. Y cuando hablamos de gestión, pues tenemos que hablar de formaciones que capacitan precisamente para gestionar absolutamente esos procesos. A mí me encantaría, y máxime vosotros que habéis tenido la experiencia como estudiantes de titulaciones, el MBA TED, el MBA en tu caso, Ángel, cómo este tipo de formaciones también de visión holística integral desde el punto de vista de la gestión empresarial os han aportado, os han enriquecido quizá a vuestro perfil más tecnológico. Me encantaría conocer esa perspectiva primero de Constanza y después, si te parece, Ángel. Tenemos poquito tiempo, os voy a pedir un minutito porque sí que me gustaría
terminar con algunas recomendaciones, si os parece bien. Adelante, Constanza. Bueno, yo creo que a mí el me ha dado muchos temas importantes que hoy los jóvenes deben considerar, y es que la misma tecnología ha hecho como la individualización de las personas, es decir, el bajo relacionamiento entre las mismas. Pero para mí me ha permitido dar unas competencias importantes para liderar, frente a qué, frente a tener, garantizar una visión estratégica. Sí, esa comprensión de cómo la transformación digital, y lo digo porque es que mi MBA es con orientación tecnológica, para que realmente pueda llegar a contribuir con los objetivos estratégicos y demás, unas habilidades de comunicación, porque a la final, si tú eres un líder, tienes que tener unas habilidades de comunicar eficazmente todo el mensaje de la organización, esa capacidad de liderar, la agilidad y la adaptabilidad que realmente uno como líder debe garantizar, y eso yo lo encontré o lo he encontrado en el MBA. De alguna manera también te lleva a ese pensamiento analítico que necesitas para garantizar un análisis adecuado sobre los casos que se trabajan al interior del proceso formativo, que me parece extremadamente adecuado, pero sobre todo también esa capacidad de construir equipos, porque te conlleva a que, a pesar de ser una formación virtual, también tienes que construir equipos para garantizar esa empatía, la comprensión del cambio, ver cómo otras personas también tienen esa capacidad del pensamiento analítico que conlleve a que definitivamente vas a ser un muy buen líder en transformación digital. Bueno, la orientación de los resultados es fundamental, y yo creo que hay algo que unir siempre deja dentro de lo que yo he visto en mi proceso de formación, es un aprendizaje continuo, y es como que te dan mucha información y quedas con ganas de más, ¿no? Y entonces ahora uno dice, ¿y ahora cuál voy a hacer? Es para mí eso. Partes. Ángel, ¿y cuál ha sido tu perspectiva de haber pasado por unos estudios como el MBA y cómo han aportado estos precisamente a tu especialización o a tu comprensión de la realidad como tecnólogo? Porque sí que es verdad que tú tienes esa formación inicial como tecnólogo, pero después cursaste el MBA en UNIR. Cuéntanos. Pues fíjate, te lo voy a resumir en dos aspectos. Uno es, yo creo que el MBA te da la capacidad de conectar las distintas partes del funcionamiento de una compañía, de una empresa o de una organización, de tal manera que entiendes que las decisiones que tomas en una parte van a afectar a otra. Para mí una organización es como un organismo vivo. Si tocas aquí, vas a afectar allí. Y eso facilita muchísimo, cuando tú llegas a ese entendimiento, el diálogo, el entender cuando tú quieres realizar un cambio porque hay resistencia en otros departamentos o en otras áreas, y facilita que se alcancen acuerdos y agiliza la toma de decisiones en la empresa. Entonces, esa visión holística que te da el MBA de cómo funciona una empresa es fundamental. Y la otra que te da es un conjunto de herramientas para liderar y gestionar, que siempre me gusta hacer la comparación, ¿no? Es como si no haces el MBA y estás liderando y gestionando, pues probablemente es como correr una media maratón pues con unas zapatillas de ir a la playa. Y sin embargo, si tú te dotas de las herramientas que un MBA te proporciona, pues entonces es como correr la media maratón con unas zapatillas de correr, básicamente. A mí me ha aportado mucho, me ha aportado esa visión, esa capacidad de empatizar y esa capacidad de gestionar y liderar desde distintos puntos de vista, ¿no? Siempre buscando el bien común, que a veces es difícil alcanzar ese consenso. Muchísimas gracias, Ángel, por esta visión que comparto íntegramente. Igualmente, Constanza, yo creo que han sido dos visiones muy enriquecedoras de cómo perfiles como los vuestros, que estáis tan imbricados, tan aterrizados en el ámbito de los procesos de la transformación digital, una formación holística, integradora como es el MBA, ha contribuido precisamente a enriqueceros y, por tanto, también a enriquecer a vuestras instituciones.